Bueno, hoy, como decía Franz, y felicitaba a todas las mujeres, que Dios las bendiga siempre y las guarde. Estábamos acordándonos de que el Día Internacional, eso fue como por allá en el 1908, fue en Nueva York, que hubo una fábrica que se incendió, que había mucha explotación hacia la mujer, y hace ya como unos 7 años, ¿no?, que se declaró el Día Internacional de la Mujer, hablando de lo que es ese acontecimiento, que fue por supuesto muy triste. Y yo le decía a mi esposa que las mujeres a través de los tiempos y en el tiempo, especialmente en el pasado, eran muy maltratadas, perseguidas. Era como también muy parecido a la iglesia, ¿no?, que era perseguida, y a los judíos, ¿no? Entonces la misma mujer, uno escucha, por ejemplo, en la Edad Media, en 1200 años, eso era una crueldad terrible, ¿no?, con las señoras, ¿no? Uno cuando lee, ¿no?, por ejemplo, habían cinturones de castidad, hombres que usaban para sus señoras cinturón de castidad con candado o con alguna manera de asegurarlas. Se iban a la batalla, a veces nunca volvían porque por ahí morían, ¿no?, y dejaban a una señora en semejante situación. Y había mucho abuso, ¿no?, que la mujer era usada como prácticamente un objeto. Entonces, hace unas generaciones atrás, ustedes sabían que las mujeres no tenían ni cédula. Luego, cuando tenían cédula, no podían votar tampoco, ¿no? Y hoy las mujeres están cada día ganando más espacio. Ahora se está buscando de que las mujeres tengan un 50% de derecho a los puestos. Gracias, qué pena, tranquilito. Yo sé que ustedes hacen lo que pueden allá. Entonces, lo que quiero decirle a las mujeres hoy es que las mujeres han sido y son siempre una gran bendición. Estos días hablaba con alguien y decía, es que, pues hablando de la Biblia, ¿no?, el apóstol Pablo tiene como también un problema con las mujeres, ¿no?, porque Pablo dice, por ejemplo, no permito que la mujer hable, sino que esté en silencio, por ejemplo. Y si quiere preguntar algo, lo pregunta en la casa. O usted lee en la Biblia, y la Biblia es para leerla y para estudiarla. Y en otra parte Pablo dice, es que no fue engañado Adán, sino Eva. Y luego ella lo llevó al engaño a él. Entonces queda como el asunto así, ¿no? Pero el hombre que más lindo habla de la mujer en el Nuevo Testamento es Pablo. Usted cuando lee capítulo 5 de Efesios, usted encuentra, por ejemplo, a Pablo haciendo un bosquejo muy hermoso de lo que es la iglesia y lo que simboliza la mujer. Y dice que debe amar el hombre a la mujer como Cristo amó a la iglesia, y habla del amor sacrificial, entrega total del hombre hacia su esposa. Y dice que el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Entonces Pablo es un defensor de la mujer. No estoy defendiendo a Pablo, estoy defendiendo la Biblia, pero Pablo es uno de los hombres que hace un cuadro hermosísimo de la mujer. Él es el que dice que bienaventurado el lecho sin mancilla. O sea, es un hombre que tiene unos valores muy elevados en relación a la pareja, a la mujer y lo que simboliza la mujer delante del Señor. Así que yo quiero decirles que en la Biblia la mujer es muy, pero muy importante, y que la mujer está al mismo nivel del hombre delante de Dios. Dice la Biblia que ni varón ni hembra delante de Dios son iguales. Esa es la palabra. Ahora, cuando Dios ha hecho, por ejemplo, unas descripciones que son descripciones de orden, que no se puede confundir eso. Por ejemplo, el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Ahora, no es que el Padre es más que el Hijo, ni el Hijo más que el Espíritu Santo. Los tres son uno solo, son Dios, son la deidad. O sea, es el cuadro más hermosísimo de la deidad de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales, pero hay un orden, y en todo debe haber un orden. Una familia es hermosísima toda, esposo, esposa, hijos, pero debe haber ¿qué? Un orden. Y el orden es que el esposo es cabeza, luego llega ella, los hijos, ahí está el orden. Cuando ese orden no se viola, hay un buen hogar y hay una buena proyección familiar. ¿Estamos de acuerdo? Pero la mujer siempre ha sido el motor, ¿cierto? El motor, ha sido la inspiradora. La Biblia dice que la mujer sabia
No dice el hombre, aunque el hombre debe ser sabio, no dice el hombre. Dice la mujer sabia que edifica el hogar. Así que las mujeres, por ende, son sabias. Dios les ha dado mucha sabiduría a las mujeres. Las mujeres deben de ser muy, muy orgullosas en el sentido espiritual de que a ustedes se les ha dado mayor capacidad de sabiduría. A la mujer se le ha dado mayor capacidad de sabiduría. Y eso ha sido un don maravilloso de Dios hacia las mujeres. Entonces hoy, gracias a Dios, ha ido evolucionando este tema. Y hoy las mujeres son más respetadas, más valoradas, más reconocidas. Y ha ido, cierto, perdiendo el valor de lo que es todo el machismo, que es horrible eso, ¿no? A mí me parece espantoso eso. Yo digo que el hombre está para cuidar, para apoyar, para inspirar a su esposa y no para intimidarla y no para atemorizarla. El hombre no está para eso, como tampoco el Señor Jesús está para atemorizar la iglesia ni para intimidarla, sino para amarla. Y el Señor Jesús dio todo por su iglesia y da todo por su iglesia y dará todo por su iglesia. Y un hombre que conoce la palabra de Dios hace todo por su esposa y hará todo por su esposa, y su trabajo va encaminado a que su esposa esté bien y que el día que muera, y si muere él antes, ella quede bien, para que no tenga que depender de nadie ni de hijos, sino que el esposo le deja con que ella viva dignamente delante de Dios. Amén. Amén. Así no digan amén. Vean. Hay que aprender de estas cosas. Aprender de esas cosas. Y cuando se habla de la sabiduría, las mujeres tienen sabiduría de Dios y hay que usar bien la sabiduría. Había una señora que le decía al esposo, le decía: váyase, consígase otra. ¿Por qué no se consigue otra? ¿Se puede conseguir otra? ¿Cuándo se va a ir? Y un día el hombre le hizo caso y se consiguió otra. Y ahí estaba llorando como la Magdalena. ¿La mujer era sabia? No, así no es. Así no es, porque eso se vuelve profético, ¿no? Esto ya era de edad, pues ya avanzaditos, y ya cuando están con sus años, ¿no? Y de pronto empieza a ver como como a ver el uno que está más joven que el otro. Y ella miraba al esposo muy joven, aunque ella era menor que él. Y le decía: claro, aquí hay que hacer esta casa para la segunda. Claro, hay que comprar carro para la segunda. Y diario era con la segunda y la segunda. Pues se murió y le quedó la casa y el carro a la segunda. Eso es lo que profetizaba y hablaba. Hay que saber qué, hablar. A veces hay hombres que dicen: claro, para el segundo y para el segundo y para el segundo. Y entonces se muere rapidito el hombre y le queda todo al segundo. Ahora, algún día hay que morirse, pero cuando yo hablo de esto, de que tenemos que librarnos de la vida egoísta, es que todo hombre y toda mujer debe luchar para que su hogar esté bien, y que si uno de los dos falta, el que quede bien. Amén. Quede bien, que no quede en la mendicidad, que no quede dependiendo de un hijo, de una hija para poder vivir, sino que han trabajado, han luchado, se han esforzado para que estén bien. Y algún día vamos a morirnos y uno de los dos va a morir. Escuché a otra pareja, bueno, hablando esto de consejería de parejas, escuché a otra pareja, y es que él dijo: no, pues es que si ella muere primero, dijo ahí charlando, no, si ella muere primero, yo tengo unos. Y dice ella: no, señor, las estadísticas dicen que primero muere el hombre. Yo dije: este hogar tiene problemas. Estos dos tienen problemas. Me quedé callado, ¿no? Así que no, y la estadística sí dice eso, que mueren primero los hombres y ellas duran más. La mujer tiene una longevidad o una esperanza de vida mayor que los hombres. Las mujeres son muy fuertes, son tienen mucha capacidad de manejar conflictos, problemas y mantenerse. Oiga, eso es increíble, ¿no? La mujer tiene una capacidad dada por Dios muy grande,
Pues imagínese usted, yo siempre le digo a mi esposa, le digo, es que usted sí, mamita, es muy guapa, porque nomás para dar a luz un hijo, yo digo, eso es de mucho macho, ¿no? Guapo eso, ¿no? Ah, un hombre piensa en eso, o en el caso mío, ¿no? Yo digo, ay, las mujeres son una bendición de Dios, ¿no? Y a veces dicen las señoras, yo quiero otro, yo digo, uy, muy guapa, porque hizo tan difícil y otro. Y hay unas, por ejemplo, mi mamá que tuvo 10 hijos, yo digo, mi mamá, una guapa, ¿no? Hoy usan los muchachos, una berraca, dicen. Ahora, es que eso es de guapos, ¿o no? Tener hijos. Yo digo, qué bendición las mujeres. Un aplauso de nuevo para las mujeres, ¿no? Hoy Día Internacional de la Mujer. Gracias a Dios. Entonces, felicitaciones, queridas mamás, queridas niñas de la iglesia, mujeres. Y cada día tenemos que ir aprendiendo nosotros los esposos a darles el lugar que ellas deben tener. Pero también les doy un consejo a las mujeres, también ocupen el lugar. La mujer no es más feliz por pasar por encima del esposo, más bien es más infeliz. Y esposos, aprendamos entre ellos yo, ¿no? Aprendamos a darle lugar a la esposa, Y ustedes, mujeres, también ocupen su lugar. No se dejen ilusionar, ni tampoco se dejen, ¿cómo sería? Con toda la libertad que tienen las mujeres hoy, no se vayan al otro lado. No se vayan al otro lado. Así que busquen mucho el equilibrio, ¿no? El equilibrio. Hoy tenemos unas grandes luchas porque ahora ya las mujeres quieren ir al trabajo y los hombres se van queriendo quedar ya en la casa y se va volviendo esto como al revés, ¿no? Porque entonces el hombre está trapeando, lavando loza, arreglando los niños, llevándolos, trayéndolos, teniendo la comida a la esposa y dice, pues bueno, yo estoy como mejor acá, ¿no? Y eso tampoco es así. Amén. Entonces hay que buscar siempre el punto de equilibrio, ¿no? Está bien que las esposas estudien, se preparen, sean profesionales, pero no olviden que los niños tienen un lugar, el esposo tiene un lugar, la esposa tiene un lugar y no podemos irnos a los extremos. Tenemos que manejar los sitios que Dios nos ha dado y seremos todos felices, ¿de acuerdo? Todos podemos ser felices. Yo creo en la mujer empresarial, en la mujer profesional, yo creo en todo eso, pero creo que hay unos espacios que hay que cumplir con ellos y hay unas obligaciones que tanto él como ella deben cumplir y que tenemos que cumplir con nuestros niños y con nuestros hijos. Hoy vamos a hablar rápidamente de unos 4 consejos de una gran mujer en la Biblia que se llamó Elizabeth. San Lucas capítulo número 1. Y vamos a aprender de esta gran mujer llamada Elizabeth y su esposo llamado Zacarías, sacerdote de Dios. San Lucas capítulo 1 verso número 5. Aquí encontramos nosotros a una gran mujer que se llama Elizabeth en la Biblia, y el significado de Elizabeth es adoradora de Dios. ¿Cómo es el significado de Elizabeth? Adoradora de Dios. Este nombre es un nombre universal. Nunca pasa de moda este nombre. Y eso tiene que ver mucho con esta mujer que lo portó, la esposa de Zacarías. Ellos fueron los papás de Juan Bautista, para que tengan una idea. Juan Bautista fue el que vino preparando el camino del Señor. Murió muy joven, o más bien le quitaron la vida. Tiene en el capítulo 1:5 de Lucas tiene un extenso presentación de la vida de ellos, Y yo voy a leerles a ustedes en este momento San Lucas capítulo 1 verso número 5. Y los que no tienen Biblia ahí o lo pueden hacer ahí, lo pueden leer conmigo ahí. Vea lo que dice. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth.
Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenía hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Juan. Dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y haré que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no le podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta de entre los hombres. Mire usted cuántos versículos leímos, como 19, y ahí sigue más adelante. Esta señora, esta hermana, descendía de la clase de Aarón. O sea, descendía de la familia sacerdotal, También su esposo descendía de la familia de Leví, así que los dos venían de un linaje bien importante. Ellos vivían para Dios de acuerdo a la Biblia. Dice que eran justos delante de Dios, dice otra cosa, dice que eran irreprensibles en cuanto a los mandamientos de Dios. Así que eran muy consagrados a Dios. ¿Eran qué? Muy consagrados a Dios. Pero ella era estéril. ¿Ella era qué? Estéril. O sea, no podía concebir hijos. En esa época, y aún hoy, en la cultura o tradición judía o de los musulmanes son muy cercanos a los judíos, porque también son descendencia de Abraham en Ismael. Y en esa cultura de ese tiempo, y aún todavía hoy tienen una problemática. Y la problemática de ellos es que creen que una persona o una mujer que no puede tener hijos, dice que no tiene la bendición de Dios. O sea que tiene una maldición y por esa razón no puede tener hijos. Pero no solo eso. También, por ejemplo, una persona que sea muy pobre económicamente, para ellos dicen que no tiene el favor de Dios. O algo más, una persona que tenga defectos físicos no tiene el favor de Dios.
O sea que hubo un problema en la familia y entonces por eso sufren estas consecuencias. Luego la Biblia lo aclara muy bien, lo aclaraba ya, pero ellos no lo entendieron, no lo entendieron. Pero ya nosotros encontramos en la Biblia claridad sobre eso, de que una persona puede ser sin defectos físicos y no tener la bendición ni la presencia de Dios. Ser engreído, orgulloso, altivo, o sea, lo que menos reconoce es la bendición o la presencia de Dios. O hay también personas con algún tipo de defecto o limitaciones físicas que también puede ser un rebelde de tiempo completo en contra de Dios y de sus principios. Pero también se puede encontrar una persona adinerada, educada, que tiene fervor y temor y respeto hacia Dios, o una persona pobre en recursos económicos que tiene temor y fervor a Dios, o una persona que tiene limitaciones físicas y tiene un deseo de amar y de vivir para Dios. O sea que no se puede calificar la gente ni por dinero, ni por no tener dinero, ni por defectos físicos, sino que la gente se puede conocer por sus frutos. El Señor dijo: por los frutos los conoceréis. O sea, puede haber gente muy pobre pero muy rebelde contra Dios, o puede haber gente muy pobre pero muy amorosa con Dios. Puede haber gente rica muy amorosa con Dios y otros muy rebeldes contra Dios, y pueden haber gentes con defectos físicos muy amorosos en relación a Dios o muy rebeldes en contra de Dios. O sea que no se puede ¿cómo sería? Calificar a una persona por estas situaciones. Eso no se puede, y Dios nunca quiso que eso se entendiera de esa manera. Pero la religión, de alguna manera, las tradiciones, la cultura, llevaron a algunos a creer estas cosas que realmente no son ciertas. ¿Estamos claros? Y se llevó también a creer que la mujer, por no tener hijos, entonces Dios no la apreciaba, no tenía la bendición de Dios. Pues no, no es así, porque aquí encontramos a una mujer santa, consagrada, a un esposo, sacerdote, consagrado a Dios, pero no tenían hijos. Y no era que no tuvieran el favor de Dios ni la bendición de Dios, sino que Dios les había permitido vivir esa vida. Ahora yo quiero dirigirme a hermanos o a familiares de ustedes que de pronto quieren tener un bebé y no han podido. Ahora, si todavía no tienen un bebé, hay que seguir orando como nos enseña esta pareja, y seguir creyendo de que Dios lo puede hacer. Pero mientras Dios lo puede hacer o Dios no lo hace, usted pásela bien. Gracias a Dios por tener hijos, pero gracias a Dios también porque si aún no me ha dado hijos, Dios sabe por qué. ¿Ah? En la cultura judía también era, y aún todavía, es que uno debe tener, o la señora debe tener los hijos que Dios le socorra. Todavía. Es por eso que los musulmanes están poblando toda Europa. Como allá planificaron antes que nosotros, ya no tienen sino uno, o ya no hay ni hijos siquiera. Muchos de los europeos, las señoras quieren tener el primer hijo a los 35, 38 años. Y ya cuando quieren tener uno ya no pueden, porque han planificado tanto que ya no pueden tener hijos. Y ese es un problema que hay, por ejemplo, en Canadá. En Canadá están llevando profesionales, parejas profesionales a vivir allá, y hasta les dan un sueldo. ¿Y sabe cuál es la petición que les hacen? Vénganse para acá, quédense en un buen tiempo y tengan hijos, porque se acabaron los niños. Se acabaron los niños. Colegios cerrados, escuelas cerradas porque no hay niños. Así ocurre en Europa, hay lugares cerrados, ciertos educativos, porque no hay niños, se acabaron los niños. Y por eso es que hay culturas que llegan y absorben la otra cultura, porque se acaban los niños. Gracias a Dios por nosotros en Colombia y en Sudamérica y Centroamérica, porque aquí tenemos una alta, o sea, un índice alto de jóvenes y un índice alto de niños. Y gracias a Dios por los que todavía queremos tener niños, porque si se acaban los niños, se acaba esto. Ahora, no quiere decir que haya pecado en planificar, pero cuando ya se piensa en uno, o cuando ya se dice cuando tenga 35 años voy a tener uno, tampoco, vamos al otro extremo. Así que no es malo tener 3, 4, yo tengo 3, ¿no? 3, 4,
5, 6, amén. Cuando le dicen a una niña que quieren 6, dice, ay no, con este no me caso, me va a matar. Pero los niños son una ¿qué? Bendición. ¿Son qué? Una bendición. Y ahora tenemos nietos, pero cuando alguien de los hijos dice, queremos bastante, yo digo, lo apoyo, amén. Ahora, es que cuando yo me casé, y yo vengo de una familia de 7 vivos, todos estamos vivos todos, pero mi mamá tuvo 10 hijos, y la situación de nosotros fue muy, muy pobre. Entonces vivíamos en fincas, en pueblos, bueno, vivíamos en finca y pueblo. Había un tío que compraba finca, compraba casa y casi era el que nosotros vivíamos con ellos, que nos llevaba a la finca, traía al pueblo. Yo nací en un campo, pero me bautizaron en un pueblo, pero otra vez me llevaron al campo. Y entonces en una casita, por ejemplo, con 3 alcobas, y entonces en una las niñas, en otros todos los varones y en otros mis papás. Yo decía, no, yo cuando me case yo voy a tener solo 2 hijos, para que cada uno tenga un cuarto, porque esto es muy cruel así, ¿no? Muy cruel, decía yo. Y cuando veía que mi papá luchaba para comprar los zapatos de todos, decía, no, son más fácil 2 que tantos. Y cuando yo empecé a predicar, estaban en contra de planificación, porque hace 35 años. Entonces los pastores predicaban en contra de la planificación, que era del diablo, que era lo que Dios quería. Y yo decía, bueno, Dios quiere muchos, pero yo quiero 2. Pero Dios nos dio 2 hijos y luego vino la princesa de la casa, la niña. Amén. Qué bendición de parte de Dios. Pero yo fui el que más decía, no. Yo quiero que mis hijos estén bien, que puedan estudiar, que pueda uno ayudarlos. Entonces no creo que sea una falta tampoco. Pero lo que quiero decirles a ustedes es una cosa, y vamos a aprender 4 cositas rápidamente de esta mujer. Lo primero que ella aprendió fue que ella supo esperar. Diga conmigo, hay que aprender a esperar. Para parejas que no tienen hijos, esperen y oren. ¿Qué hacía Zacarías y qué hacía Elizabeth? Oraban y oraban y oraban. Mire usted que cuando el ángel se le presenta a Zacarías, le dice, la oración ha sido escuchada. ¿Sí o no? Y ya tenían edad avanzada, y le dijo, la oración ha sido escuchada. Hermanos queridos, tenemos que aprender a orar y a esperar, que Dios lo va a hacer. No solo en esa dirección. Hay esposas que luchan y oran por sus esposos que aún no se consagran a Dios. Siga orando y esperando que un día Él estará en medio de la congregación de los santos alabando a Dios. Siga esperando que así va a ser, porque su oración ha sido oída. O a veces hay el caso de esposos que en la iglesia quieren que su esposa se consagre al Señor. Siga orando y esperando que un día estarán juntos alabando al Señor. Y no solo acá, sino que estaremos para siempre con el Señor. Hay hogares que oran por hijos que todavía no se consagran, que son rebeldes, que no quieren saber de la iglesia, lo de la Biblia. Tranquilo, siga orando y siga esperando que un día sus hijos y su descendencia adorará a Dios con usted y estaremos juntos para siempre. ¿De acuerdo? Hay otros que están luchando por una estabilidad económica y aún no la ven y oran, diezman, le creen a Dios, esperan, pero son fieles ahí en la iglesia, creyendo la palabra, pagando sus diezmos como dice la Biblia y esperando. Crea que Dios abrirá una puerta y Dios lo va a prosperar. Porque Dios escucha nuestra oración y Dios no va a olvidar las ofrendas que hemos dado. Hay algunos que dicen, no, usted ahí no espere. No, es que así no dice la Biblia. La Biblia dice que ni un vaso de agua quedará sin su recompensa.
La Biblia dice que al que al pobre da, Dios presta. La Biblia dice que seremos tierra deseable porque Dios abrirá los cielos para bendecirnos. Así que sigue esperando y orando que Dios lo va a hacer. Dios puede hacer en un año o en menos de un año lo que no ha hecho en 20 años. Solo que esperemos que Dios nos va a levantar. Amén. ¿Agarramos la idea? Ella ya era viejita, pues viejita o sí, porque dice que eran ancianos. Pues tan ancianos eran ya Elizabeth y Zacarías que cuando el ángel le dijo la oración es contestada, él no creyó. ¿Sabe lo que dijo él? ¿Y cómo va a ser si yo ya estoy viejito y ella también? ¿Sabe que a veces nosotros oramos por algo y cuando Dios nos contesta, no creemos? Oró unos años por algo y Dios le contesta y dice, ¿sí será? ¿Sí? ¿Y cómo fue? ¿Será eso cierto? Así que oramos y no creemos que Dios va a contestar. Pues a eso le pasó al sacerdote, que cuando Dios le contesta, él dice, no, pero ya a estas alturas, pues yo sí oré mucho, pero ya que, si es que yo ya estoy viejito y ella ya se le acabó la costumbre de las mujeres, ya ella no puede dar hijos. Y él le dice, es que lo que para usted es imposible, para Dios no, porque para Dios todo es posible. Eso es lo que tiene que desarrollar la iglesia y uno como cristiano. Dios no tiene limitantes. Uno sí, Dios no. Dios es Dios. Y Él hace lo que quiere y cuando quiere y como quiere. ¿Y quién le dice a Él que no? Entonces, miren ustedes. Esta mujer supo ¿qué? Esperar. Pero mire, ella tenía más fe. Ella tenía más fe que el sacerdote. ¿Ella tenía qué? Más fe. Las mujeres también han sido bendecidas por Dios con una fe inquebrantable. Esa es la palabra, una fe inquebrantable. A veces el hombre ya está que claudica, ya que dice que renuncia, que no. Y ella dice, no, mi amor, o gordito, o negrito, para adelante, no, tranquilo, eso Dios nos va a ayudar. Las mujeres tienen una bendición de fe para darnos ánimo a nosotros los hombres. Gracias a Dios por la esposa que Dios le ha dado, ¿no? Ojalá usted pueda estar muy agradecido con Dios por esa mujer de Dios, de oración y consagrada a Dios. O por ese hombre que usted tiene, consagrado y que tiene fe en Dios. Lo segundo, ella fue prudente. ¿Fue qué? Prudente. Muy importante esto, porque hay mujeres muy prudentes y hombres, ¿no? Pero también hay mujeres muy imprudentes. A veces hay un programa, o Dios da un sueño, o Dios da una revelación, y entonces tocan trompetas allí, allá y acá, y reúnen a todo mundo para decir cosas. Y aquí esta mujer está enseñando tanto a las mujeres como a los hombres a ser ¿qué? Prudentes. Diga conmigo, prudentes. Vea lo que dice en Lucas, donde leímos ahora. Dice el 25, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar de entre los hombres. Pero el 24 dice, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Entonces el sacerdote viene y le cuenta con lujo de detalle. Él quedó mudo, pero ella le entendía. Uno siempre le entiende a la mujer por señas ya, ¿no? Cuando está viejo, ¿no? ¿No? Usted está cuando está viejo, uno le entiende a la mujer ya por señas. Y ella también le entiende a él por señas. Entonces cuando está en una reunión de familia o de amigos y va a decir ella algo y de pronto no es, mira, y entonces cambian tema, ¿no? O el hombre va por allá, por acá, y ella llega ahí, le toca aquí con el pie y ya uno sabe para dónde tiene que echar, ¿no? De voltear para acá, porque
y hacerse como dicen los niños el bobito, ¿no? Entonces, cuando uno está viejo ya no necesita ni hablar, ¿no? A señas. Y como este estaba mudo. Entonces, él explicó bien todo lo de la visión, lo de la revelación, lo que tuvo allá en el altar, lo que le mostró Dios, lo que le dijo. Y le dijo, y ese hijo va a ser grande, y ese hijo va a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre, y él va a preparar el camino del Mesías. O sea, lo que venía era un pequeño Dios que iban a nacer. Y esta mujer era muy creyente, Elizabeth. Guardó eso como un secreto profundo en el corazón y boquita callada. Oiga, mujeres y hombres, hay cosas que Dios revela, muestra, y uno tiene que ser ¿qué? Prudente. Ella no llamó a los familiares, los amigos, a un chocolatico a contarles de esa visión grande y a decirle, vea, no, ella lo que hizo fue que se metió a la casa y no volvió a salir 5 meses. 5 meses. Mire, por ejemplo, cuando usted lee sobre José en la Biblia, José es un hombre muy especial, un hombre de carácter íntegro. Pero él tuvo un problema. Y es que Dios le mostraba a él cosas muy profundas. Y el problema de él era que él inmediatamente las contaba. Y sus hermanos no eran tan espirituales. Entonces lo que hacían los hermanos, en vez de acercarse a Dios, se alejaban de Dios y le tenían más rabia a José. En una ocasión José dijo, el Señor me ha mostrado 5 manojos, y los 5 manojos se inclinaban hacia el manojo número 12, y también la luna y el sol se inclinaban. Y dijeron los hermanos, ¿y este man soñador y qué? Vamos a adorarlo pues. Y el papá también dijo, y entonces yo también y su mamá lo vamos a adorar a usted. Mire, hay cosas que Dios muestra, que Dios enseña, que usted no se las puede decir a todo mundo, porque no todo mundo las entiende. Hay cosas espirituales que Dios le da a usted y tiene que saber a quién las comparte. A veces usted le comparte a alguien sobre algo que Dios ciertamente va a hacer, y la gente dice, uy, lo felicito, lo voy a apoyar en oración, Dios lo va a hacer, así es, amén. Y hay otros que dicen, oiga, ese levita, ¿no? Ese que se cree muy espiritual, esta señora, este hombre se cree muy espiritual, ¿qué se cree él? Y en vez de ser de bendición, pasa a ser un problema. Por ejemplo, pensemos nosotros acá entre nosotros. Llega y reúne Elizabeth a sus familiares, a sus amigos, a unas 11, y le dice, mire lo que el Señor nos mostró, y es que yo voy a ser mamá y mi hijo va a ser un tremendo profeta lleno del Espíritu Santo. Y ella bien viejita, ¿qué diría la familia? Se chifló, se enloqueció la vieja. Diga si no. Y apenas normal, porque viejita, el viejito, la gente dijo, ahora sí se le corrió la teja a la Elizabeth. Dios hace cosas grandes, pero las cosas grandes que Dios va a hacer con usted, con su familia, hay cosas que no todas es para ir y contarlas, sino esperar que sucedan. Y eso hizo ella. Por eso se le dice que aprendemos de ella, de su prudencia. Se quedó allá. Pero ya los 5 meses, ya estaba gordita, ¿no? Ya habían hechos, no solo palabras, habían hechos. Ya estaba la barriguita grande.
Al mes todavía no se nota, de pronto a los 2 tampoco, pero ya a los 5 sí, ¿no? Vela, esta viejita está esperando, ¿no? Mire que sí se está cumpliendo lo que ellos pidieron por años, ¿no? Yo quiero decirles una cosa: para cada uno hay una gran bendición. Y la bendición de un hermano, de un familiar, es de él, pero usted tiene su propia bendición. Y Dios, no sé, Dios sigue siendo el mismo. Y Dios tiene para usted una gran bendición. Para usted, hoy, para usted. De acuerdo a lo que usted anhela y desea en la vida, Dios tiene una bendición. Y esto muestra que Dios es poderoso para contestar nuestras oraciones. ¿Dios es qué? Poderoso para contestar nuestras oraciones. 2 cosas como recomendación: no se compare con nadie. No compare su esposa con nadie, ni compare su esposo con nadie, no compare sus hijos con nadie. Para cada uno hay una bendición, y esa bendición es particular. No es la bendición del vecino ni el familiar, es la que Dios nos dio. Y a cada uno de nosotros Dios nos dio una bendición, y esa bendición es muy grande. Segundo, no envidia a nadie. No envidia a nadie. No envidie el hogar del que tiene 10 hijos, el que tiene 1, el que tiene 2. No envidie el que tiene carro, que tiene beca, que tiene carro, que tiene casa. No envidia a nadie, no envidia al familiar, porque lo prospera. No envidia a nadie. Alégrese por las bendiciones de los demás. Usted y yo estamos en las manos de Dios, y para usted y para mí también hay una bendición, porque yo también tengo derecho al ponqué. ¿Cuántos son hijos de Dios? Lo que pasa es que todo tiene su tiempo, y para todos hay ¿qué? Una gran bendición. Voy terminando porque se alargó esto. Cuando vamos a mirar este último principio que nos puede ayudar, y ya terminamos ahí. Fue creyente decidida. Diga conmigo: que el Señor me haga un creyente decidido. Dios necesita hombres decididos y mujeres decididas. No hay que sí, que no, sino seguros y decididos. Así que ella le creyó a su esposo, y ya cuando ella puede hablar, o ya debe hablar, entonces ella reúne a su familia, y ahí es donde, y sus amigos, para contarles. Entonces fue una mujer decidida a hablar y anunciar las grandezas de Dios, porque también llegan esos momentos decididos para decirle hasta al perro y al gato que Dios es todopoderoso. ¿Sí o no? Y que Dios está con nosotros, y que Dios está con nuestros hijos, y que Dios nos ha honrado, y que Dios nos honrará, y que Dios nos ha guardado, y que Dios nos guardará, y que Dios nos ha protegido hasta ahora, y que Dios nos protegerá, y que Dios es real, más real que el aire que respiramos. Una creyente ¿qué? Decidida. Entonces viene la presentación del niño, y antes de eso pues la familia, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo van a llamar? ¿Usted no le ha escuchado eso en las casas? ¿Y qué nombre le van a poner? Bueno, ahora tenemos nosotros también una libertad desde antes de nacer, ponerle el nombre al niño o a la niña. Pero hace años llegaban a los 8 días o a 15 días o 20 días a la iglesia católica, y llegaban allá, y allá era que le ponían el nombre. Y a veces y lo iban a bautizar el domingo, pongámoslo Domingo Restrepo. Domingo quedó el nombre, Restrepo.
Oh. Había un almanaquito que llamaba el almanaquito Bristol. Y ahí estaban los días y los santos. Entonces este es el día del santo Pedro el santo. Entonces pongámoslo Pedro, este día de Pedro. Otro era de Pablo y otro era de Bernabé. Bueno, ahí le clavaba, decía el sacerdote, así queda. Y había tanta autoridad en la religión que a veces uno llevaba un nombre y decía, es que yo lo voy a colocar a Alfonso. Y decía el curita, ¿qué le va a poner esa grosería de nombre? Pongámosle este. Amén, decía uno. Porque casi uno no tenía ni voluntad, pues. La religión pin, lo que decía. En ese tiempo era costumbre que el hijo llamara como el papá. Entonces sería Zacarías Junior. Zacarías Junior. Entonces, que lo pongan Zacarías, porque así llama el papá. Y ella dijo, no señor, no se llamará Zacarías, se llamará Juan. Y ahí estaba el mudo. Pero el mudo respaldó a su esposa y le dijo, pásame en una tablilla. Y le pasaron la tablilla y le dijo, se llamará Juan. Y pare de contar. Cuando uno tiene una mujer consagrada en la casa que aprende a amar a Dios, que es prudente, que aprende a vivir para Dios, hace bien que un esposo la quiera, la respete, la valore. Y cuando ella tome una decisión espiritual, usted le diga, la apoyo porque es una mujer de Dios. Eso hizo Zacarías, le dijo, sí señores, se llama Juan. Porque ya él le había dicho antes que se iba a llamar ¿cómo? Juan. Pero ella no se puso ahí. ¿Y qué dice? A ver el mudito que escriba, a ver. No, decidida. Ya el esposo le había dicho que se iba a llamar ¿cómo? Juan. Y ellos dijeron, pero en la parentela nadie se llama Juan. No importa, Dios cambió ahora. Ahora es Juan. Y así se llamó el hombre, Juan. Pero vea lo que dice aquí, termino ahí. Ahí en San Lucas capítulo 1, vea. En el verso 64, 65 y 66. ¿Cómo dice ahí? Vea. Y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaban todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Esto es para pues más para nosotros los hombres. Las mujeres han sido muy decididas en anunciar el reino de Dios. Eran mujeres las que servían a Jesús. Mujeres. Fueron las mujeres que fueron a la tumba, aunque los apóstoles huyeron por miedo que los lincharan. Fueron las mujeres que estuvieron en la tumba llevando las flores, las primeras que fueron. Las mujeres tienen un llamado de Dios extraordinario para anunciar las buenas nuevas. Dice que había temor en toda la región acerca de lo que Elisabet había predicado y hablado, de lo grande que iba a ser este niño. Y ciertamente grande fue, porque fue el que preparó el camino del Señor. Pero hay alguien que es mucho más grande que Juan, que Moisés y que todos, y se llama Cristo Jesús. Queridas hermanas y hermanos, no paremos de anunciar y predicar que Cristo vive y permanece para siempre, y que Él hace milagros hoy como ayer, y que hoy puede sanar enfermos, puede liberar las gentes oprimidas, hoy puede liberar nuestros hogares, Él puede liberar nuestros niños de vicios o nuestros hijos, y Dios puede hacer grandes cosas con nosotros en el tiempo de hoy. Hoy está con nosotros alguien más grande que Juan Bautista, se llama Jesús de Nazaret, y Él puede hacer milagros en la familia suya. Amén. Colóquese de pie, por favor. Levante las manos al Señor, si puede. Dígale gracias, Señor Jesús.
Gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si alguien está enfermo, diga: Señor, declaro que tú haces grandes milagros. Si fuiste capaz de dar un hijo en la vejez a Elizabeth, hoy puede llevarse esa enfermedad que me aqueja el cuerpo. Ese dolor a la columna se va. Problema a los riñones. Dios puede darle un riñón nuevo, hermano, a usted. Claro que sí, le puede dar a usted un pulmón nuevo. El Señor le puede limpiar las venas. El Señor le puede estabilizar su tensión. Él puede hacer eso. Si con una abuelita pudo darle un hijo que llamó Juan Bautista, ¿qué no hará Dios hoy? Dios hará hoy grandes cosas. Si usted está pidiendo por algo en material, económico, siga orando, siga creyendo. Dios es poderoso, su mano no se ha cortado. Hoy Él hace grandes milagros, porque el Señor no cambia. El Señor sigue obrando grandes milagros en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. El Señor es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Diga conmigo: Señor, ayúdame a creer, a tener fe para grandes milagros. Declaro milagros en mi familia. En el nombre de Jesús, fuera de mi vida toda incredulidad. Y declaro, Señor, que nos irá bien, nos irá bien. Toda dolencia fuera de mi vida, fuera de mi familia. Toda ruina fuera de mi vida, fuera de mi familia. Declaro que habrán milagros en mi familia, espirituales, físicos, materiales. Creo, Señor, que lo harás en este tiempo. Bata las manos a Jesús. Solo sea creyente, hermano. Créale a la Biblia, créale a Dios. Hoy Él hace grandes milagros. Él hace hoy grandes milagros con nosotros. Sigamos creyendo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Buena semana para todos.